Bueno, hermanos, les repito otra vez que es para mí un gran placer haber recibido la invitación de ofrecer algunas exponencias, algunas conferencias. Venimos confesando nuestros pecados ante el Señor, y ahora yo les tengo que confesar un pecado ante el concilio, el consejo de la Junta, porque cuando yo me fijé en la agenda que está por delante para todo eso, ellos hicieron un buen trabajo de planificar todo, hasta para los predicadores, ponerles a predicar sobre las parábolas. ¿Se acuerda, verdad, de todas las parábolas? No me fijé yo, que a mí me tocaba lo que es la palabra de la red. Salgo entonces fuera de la agenda, de la última cosa, imagínense, ¿verdad? Fuera, pero no salgo del tema del Congreso con lo que yo tengo preparado, que Dios me ha preparado para nosotros. Y es lo que nosotros vamos a ver ahora es, ya habiendo recibido mucha enseñanza sobre el trabajo que nosotros tenemos que hacer, necesitamos un orden de marcha, se puede decir, para regresar a nuestras casas. Veníamos hablando sobre el reino de Dios y el ministerio pastoral en lo que tiene que ver con la predicación, en lo que tiene que ver con la evangelización, en la educación teológica, en las finanzas. Y nosotros tenemos una gran tarea, pastores. Y las damas y las familias de los pastores también van a recibir una bendición también con eso, porque ustedes también están bien metidos en lo que es el trabajo ministerial con solo formar parte de una familia pastoral. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver. Voy a presentar este mensaje. El tema de este mensaje es que Dios provee liderazgo continuo para el ministerio pastoral de la Iglesia de Jesucristo, continuo. Y vamos a ver eso en cuanto a lo que es el traspaso de liderazgo de Moisés a Josué. Veremos entonces, voy a leer de Números capítulo 27, Números capítulo 27 de los versículos 12 al 23. Números 27 de los versículos 12 al 23. La palabra de Dios dice así: Jehová dijo a Moisés: sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que le hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no satisfacándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cádiz en el desierto de Sin. Entonces respondió Moisés a Jehová, diciendo: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán. Y él y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué
y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, todos juntos con este último versículo, ahora 23. Y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Padre, gracias te damos por esta palabra que tú nos das. Pido que tú ayudes a este servidor proclamar lo que tú has preparado para este pueblo, que hemos trabajado en estos días sobre el tema del trabajo que tú has dado a nosotros los pastores y líderes en las iglesias. Gracias te damos, Señor, porque tú eres el Dios. Pido, Señor, que tú quitas todo lo que nos puede distraer de enfocarnos en lo que es el mensaje que tú tienes para nosotros. Úngenos con el Espíritu Santo en esto. Esas cosas te las pedimos en tu nombre. Amén. Estimados hermanos, todo lo que nosotros tenemos en el mundo de hoy tiene un fin y termina también. Digo yo, tiene un principio y tiene un fin. Todo. Institutos que nosotros tenemos alrededor se arrancan y después de un par de años o quizás varios años, bastantes años, pero a veces tienen su fin también. Hasta la vida misma de uno tiene su principio en la concepción y tiene su fin en la muerte natural en la tierra. Todo tiene principio y fin. Pero hermanos, hay algo que no tiene un principio ni el fin. Y es la iglesia de Dios. Se puede decir que tenía su principio en la creación del mundo, pero Cristo, la cabeza de la iglesia, había sido antes de eso pensando ya pendiente de la iglesia. La iglesia que conocemos hoy empezó con Adán y Eva. Ya hace más de 6,000 años tiene esta institución. Es la institución, la iglesia es la institución más vieja, más antigua y más estable de todas las instituciones, de todo lo que hay para empezar y para terminar en nuestro mundo. La iglesia de Dios empezó en el Antiguo Testamento con Abraham, siguiendo a Adán y Eva, a Noé, al pueblo de Dios, también en Abraham, a Isaac, a Jacob. Qué glorioso es formar parte, ser llamado, formar parte de lo que es la iglesia de Dios. No solamente formar parte, pero ustedes como pastores y líderes y las familias pastorales, formando parte de lo que es una parte íntegro, que es el liderazgo dentro de la iglesia. Y eso seguirá hasta que venga Jesús, y más allá de eso también, porque vamos a ser una iglesia perfecta. Hoy día no somos una iglesia perfecta, porque somos infiltrados, somos infectados, se puede decir, por el pecado, pero ya va a haber un tiempo que la iglesia estará ante Dios en perfección en todo lo que nosotros tenemos que hacer. Y Dios se ha encargado a la iglesia los oficios de la iglesia: pastor, anciano, diácono, evangelistas, al cual Dios les ha otorgado la autoridad de dar dirección a la iglesia, que es la entidad visible hoy del reino de Dios, del cual nos hemos venido hablando durante estos días. Dios es quien tiene los líderes, y una de las cosas que yo comenté en una de las conferencias, no me acuerdo cuál, es de que realmente la iglesia está a una generación por desaparecer. Es un llamado para nosotros revisar quiénes son los que forman parte de nuestra iglesia, entre damas
y varones que pueden formar parte de lo que son los ministerios de la iglesia. Y en particular los varones en los oficios de la iglesia, de pastor, anciano, diácono. Nosotros tenemos que estar siempre pendientes de eso. Entonces, lo que vamos a ver en este mensaje es, en primer lugar, el diseño de Dios para el liderazgo cristiano. Segundo, ¿qué significa realmente el oficio otorgado por Dios en la iglesia, de los oficios de la iglesia? ¿Qué significa realmente el término oficio y el concepto de esto? Y luego vamos a revisar de Josué un ejemplo del liderazgo que Dios había tomado. Primero, el diseño para el liderazgo continuo. Dios es quien provee el ministerio continuo para la iglesia de Dios. Y Dios es quien pone y desarrolla la generación que sigue a nuestra generación para poner líderes. En el tiempo de Josué y Moisés, Dios le dijo a Moisés, y Moisés sabía que su tiempo estaba ya terrenalmente en la tierra, está por terminar. Y Josué tiene grandes zapatos para llenar. Bueno, será que tenían sandalias, ¿verdad? Uno se pone asombrado de lo que es el predecesor, lo que le sigue, los grandes zapatos que tienen, las grandes cosas. Yo me acuerdo que cuando el doctor Cornelio me pidió que le siguiera eso, bueno, algunos de ustedes que conocen a Cornelio, es más alto que yo, ¿verdad? Y tiene zapatos como canoas, tiene zapatos grandes, y yo tenía el privilegio, pero también el susto, realmente, de seguir en sus trabajos, en lo que era el decano internacional de Miami. Pero Josué también lo tenía. Josué viene de una familia respetada. Según Números 1, versículo 10 y 1 de Crónicas, capítulo 7, versículo 17, el abuelo de Josué, Elisama, fue el príncipe del tribu de Efraín, donde era la familia de Josué. Una familia respetada. Una familia cual Dios había escogido esta familia para ser la familia de modelo para Efraín. Y para colaborar con Moisés en dirigir el pueblo de Dios. En eso también. Esta familia era conocida como una familia piadosa. Y Josué desde lo chiquito estaba viendo alrededor de él, de su abuelo y de su papá, cómo hacían las cosas, y ya estaba siendo capacitado desde chiquito, aunque no sabía que iba a ser elegido por Dios para dirigir el mismo pueblo de Dios. Pero hermanos, eso precisamente es lo que nosotros los pastores tenemos por delante también. Tenemos un gran trabajo, un llamado grande que nosotros tenemos que hacer. Pero ¿sabe qué? Nuestras responsabilidades no vienen de nuestros predecesores, o sea, los que estamos siguiendo. De ahí vienen los detalles, sí, pero la autoridad y el llamado no viene de ellos, sino de Dios. Somos llamados de Dios para servir en el ministerio pastoral en la iglesia, que es la forma visible del reino de Dios en este mundo, que es la gente que hemos visto en las charlas de esta semana del reino de Dios. Si alguien le pregunta, ¿dónde está el reino de Dios? Diríjense a la iglesia. Ahí está la representación
visible de lo que realmente es el reino de Dios, los que están dirigiendo, y realmente que el reino de Dios va a todo el mundo. Entonces la responsabilidad de la iglesia también está en todo el mundo también. A Josué lo que nosotros vemos aquí es que le fue lo que nosotros leímos juntos, ¿verdad? Y Moisés puso sobre José sus manos y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés. ¿Qué significa esta imposición de las manos? ¿Por qué ponemos las manos sobre los que se encargan de los oficios de la iglesia, en particular con ustedes, el pastorado, el ser pastor? Significa tres cosas que debemos de estar considerando. Primero, la imposición de las manos es una bendición sobre el que va a llevar el cargo de ser el pastor. Cuando Jacob en Génesis capítulo 48 y 49 llamó a sus hijos, puso sus manos sobre ellos para bendecirlos, cuando él estaba en su cama de muerte. Una bendición es. Pero también la imposición de las manos es como una asignación de una tarea dado por Dios. Se imponen las manos para que sepan que tienen una tarea específica al cual están llamados a ser el pastor u otro oficio de la iglesia, de ancianos ya, en este caso el pastor, o los que son ancianos quizás, ¿verdad? Número 3, la imposición de las manos no solamente es una bendición o asignación, sino también es donde se otorga la autoridad para hacer el trabajo que tiene que hacer el pastor. La autoridad. El trabajo que nosotros hacemos, no hacemos por nuestra propia cuenta. Lo hacemos bajo una autoridad. Y lo interesante de eso, lo que nosotros leímos aquí, es que eso no fue dado, no fue hecho en un cuarto privado por ahí. Véngase Josué, Moisés, y solo los dos estaban ahí. Y Moisés pone su mano y impone su mano sobre él. No, fue delante de toda la congregación, todo el pueblo. Dice en número 27, versículo 2, y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de la reunión. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios tenía que ver físicamente, visiblemente, que a Josué le fue otorgado la bendición, la asignación de seguir a Moisés y la autoridad. Eso significaba que el pueblo tenía que respetar el liderazgo de Josué, porque el liderazgo venía no de ellos, sino de Dios. Y eso es lo que nosotros leemos en el relato de este mismo seguimiento de Moisés a Josué. Lo tenemos también en Deuteronomio capítulo 34, versículo 9 dice: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. El pueblo de Dios debe de respetar a los que somos los pastores, ancianos y diáconos en la iglesia. Y le tienen que dar un apoyo completo. Y más que todo tienen que estar orando por ellos, porque nosotros los pastores no somos perfectos. ¿Quién de ustedes puede ser yo soy perfecto? Hemos visto eso de los muchos pecados, ¿verdad?, que nosotros tenemos. Yo siempre lo uso pensando en los pecados que yo tengo de esta manera. Si yo peco tan solo 3 veces al día, muy poco, ¿verdad?
son 365 días al año, ya son 1000 pecados. Mira, al que tiene 8 años, o al que tiene 13 años, ya tiene 8,000 o 13,000 pecados por encima. Yo tengo 65. No, eso. Y por ser muy bueno en cometer solamente 3, el pueblo tiene que estar orando por su pastor y por los líderes de la iglesia. Y no solamente los líderes que tienen sus puestos en el cual han sido ordenados, también los líderes que ejercen el liderazgo entre la escuela dominical, en dirigir el evangelismo, todos los ministerios de la iglesia tienen que ser respetados porque son llamados por Dios a su trabajo. ¿Qué significa eso del oficio? En primer lugar, tenemos que reconocer que el ser ordenado como pastor es tener un servicio, es un asunto de servicio que nosotros tenemos. Estamos a la orden del pueblo de Dios. Así como Pedro tenía que aprender a lavar los pies, ¿verdad? De una manera humilde, nosotros también tenemos que servir así. Pero es una cosa muy interesante. Muchas veces cuando pensamos en los oficios de la iglesia, consideramos que el trabajo, el oficio del anciano es la autoridad y el trabajo, el oficio del diácono es servir. Entonces el anciano a veces dice, bueno, yo no tengo que servir, yo tengo la autoridad. Y el diácono dice, bueno, yo sirvo, no tengo ninguna autoridad, pero yo sirvo. ¿En serio? En realidad, lo que es el oficio no es escoger entre autoridad y servicio. Ser ordenado como pastor, anciano, diácono, es servicio con autoridad. Son las dos cosas. El anciano, el pastor, sirve con autoridad. El diácono también sirve con autoridad. Y es importante que nosotros estemos pendientes de eso cuando desarrollamos nuestros ministerios pastorales, pastores. Y cuando capacitamos a otros también a seguir en eso. Los que son ordenados, somos representantes de Cristo. Es interesante que Josué fue ordenado por Moisés. El nombre de Josué en el hebreo es Yeshua. En griego se traduce a Jesús. Jesús, empezando con la I. ¿Verdad? Y estos dos nombres, en hebreo y el griego, es el mismo nombre que tenía ¿quién? Jesús. Jesús es quien tiene la autoridad en la iglesia. Es en el nombre de Jesús que somos ordenados a nuestro oficio de pastor. Y eso significa que nosotros tenemos que cuidar bien el oficio que nosotros tenemos. Orando todos los días, poniendo un ejemplo. Pero eso también significa que los que están recibiendo nuestro ministerio tienen que respetar que el ministerio que nosotros estamos ejerciendo es en nombre de Jesucristo. Cuando los ancianos se reúnen en la iglesia, no es sencillamente una sesión de negocios para hablar de cualquier cosa. No, están reunidos en el nombre de Cristo para dirigir la obra que tú tienes ahí en la iglesia. En el nombre de Cristo. Cuando el pastor y el anciano hace su visita en la congregación, los que reciben la visita no están recibiendo una visita para tomarse un cafecito. Están recibiendo un representante de Jesucristo mismo por el anciano. Cuando el diácono ordenado hace su
ministerio de misericordia y compasión entre la congregación, en la comunidad, en el pueblo, donde puede haber muchos problemas por huracanes y esas cosas, ¿verdad? Cuando ellos llevan a cabo su ministerio de compasión, de ministerio, están reflejando el ministerio de Jesús, que tenía un corazón grande de compasión para con el pueblo alrededor. Y lo que ellos están haciendo, están representando a Jesucristo, el trabajo que hace el diácono. Lo hacen ellos no con motivo humanitario. Buena gente ellos, entonces yo también soy buena gente, yo soy humano, ellos son humanos, entonces les voy a apoyar. Nada que ver con lo que es el diácono en la iglesia. El diácono en la iglesia es ordenado a su posición de liderazgo para mostrar la cara de Jesucristo al pueblo de una manera, siguiendo lo que es el ministerio de compasión a ellos. Y es la razón por la cual cuando hacen ese trabajo, siempre llevan ese trabajo junto con una palabra de ánimo de parte de Jesucristo, con el Evangelio. Declarando y aclarando que los que están recibiendo este apoyo, la están recibiendo no porque yo soy buena gente, sino porque Cristo está detrás de todo eso y tienen que proclamar a Jesucristo, tanto el anciano como el diácono en su trabajo y como el pastor. Es importante ver eso. Josué venía entendiendo eso. En este pasaje de Josué, tercera parte, entonces vamos a ver el ejemplo del liderazgo de Josué. Ya hemos venido viendo un poco de la biografía, la historia de la familia de Josué y lo que había pasado. Pero ahora tenemos varias cosas que vamos a ver. La razón por la cual Dios escogió a Josué, vamos a ver 4 cosas rápido. Ya sé que voy a dar el tiempo, pero vamos a ver 4 cosas. Número 1, porque Josué mostraba un liderazgo capaz. Segundo, Josué estaba lleno del espíritu de sabiduría. 3, Josué demostró ser un guerrero poderoso. Y número 4, Josué hizo su trabajo acompañado de Dios. Primero, el líder capaz. Un líder capaz. Moisés pide a Dios buscar a alguien que le siga. Y dice en versículos 16 y 17, le pide eso a Dios. Que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque buscando a alguien que hace todo eso. Que salga delante de ellos, que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Búscame uno así. ¿Eres tú? ¿Esta? Para que puedan decir estas cosas, Josué llenó eso, no por lo que él tenía, sino porque tenía el Espíritu de Dios en él. Eso vamos a ver en un rato. Pero Josué, líder capaz, estaba llamado en este contexto para dirigir el pueblo en un tiempo de transición. Ya están saliendo ahora de los 40 años de estar en el desierto y van a tomar posesión de Canaán. Se necesitaba un líder capaz. Y eso fue José. Ustedes como pastores tienen responsabilidad de encargarse de diferentes tiempos de transición en su iglesia. Y si no pasan tiempos de transición es porque están estancados en su iglesia. Siempre deben estar buscando cuál es el próximo paso que nosotros debemos. El pastor debe ser visionario. Junto con los ancianos, entonces, gobernando la obra y junto con los diáconos, ejerciendo lo que es el ministerio de compasión y siguiendo adelante. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para la iglesia, para el próximo paso? ¿Qué podemos hacer en la comunidad para ser una iglesia fiel? Líder capaz, visionario.
también a Josué le es dado el espíritu de sabiduría. Versículo 18. Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Luego, en Deuteronomio 34, versículo 9, vemos esto. Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. ¿De dónde viene el espíritu de Dios sobre Josué? En el momento en que fue otorgado el trabajo que tenía que hacer en la ordenación, la imposición de las manos. La autoridad que viene no de Moisés, no de la iglesia en sí, sino del Espíritu Santo. A Dios está buscando líderes, hermanos, que se comprometen ante Dios y que se someten a la dirección del Espíritu Santo. Y nosotros como líderes en la iglesia tenemos que buscar la próxima generación. Puede ser que usted nota en un chaval de 8 años o algo así, o de 13 o de 17 años, alguien que tiene potencial por la manera que se juega con sus amigos y muestra un poco de liderazgo. Eso, tenemos que darle ojo a esto. Puede ser que saldrá como el próximo líder en la iglesia. Tenemos que estar pendientes y animando a los jóvenes dentro de la iglesia y pensar en las cosas, no solamente de su profesión que sigue, no solamente en con quién me voy a casar, sino cuál es el trabajo que Dios tiene para mí. Sea pastor o líder en la iglesia, o como nosotros vimos en, no me acuerdo en cuál, creo que la del este, de zapatero, ¿verdad? Pero sabiendo de que el llamado que nosotros tenemos es ser un líder en el oficio que nosotros tenemos, y en particular en la iglesia, un líder como un pastor que debemos de tener. Lleno del Espíritu. Líder capaz. Tercero, guerrero poderoso. Nosotros sabemos que Josué había dirigido el pueblo de Dios durante varias guerras. Vemos en Éxodo capítulo 17, versículos 8 y 9. Entonces vino Amalek, uno de los enemigos, y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Fíjense, ahí está Moisés. La batalla sigue. Moisés tiene sus manos, la dirección que se le había dado, que mientras están levantadas sus manos van a ganar, mientras se bajan sus manos, Aarón y Hur, ven eso, se van para sostener las manos de Moisés. ¿Y quién está dirigiendo la batalla? Josué. Pero no lo está haciendo con su propio poder, obvio. Lo está haciendo bajo la autoridad y bajo la dirección de Dios, que Moisés le había llamado a hacer eso mientras tenía sus manos extendidas al cielo buscando el apoyo. Ese apoyo se venía canalizado, se puede decir, para ayudar a Josué y de a él a los del ejército. Guerrero poderoso. Nuestra batalla no es una batalla física. Tenemos aquí también en El Salvador y en los países de Centroamérica bastantes batallas físicas, yo sé. La batalla que nosotros tenemos como discípulos en la iglesia y como pastores, dirigiendo esta batalla, como Josué, dirigiendo esta batalla, es una batalla espiritual. Y tenemos que mantenernos pensando de que Dios nos ha llamado a dirigir esta batalla, tal como Moisés fue dirigido por Dios a escoger a Josué para dirigir la batalla en física, dando dirección a la iglesia y dando visión, apoyando y ayudando junto con el equipo que tiene. No es solo tú como pastor que estás haciendo todo el trabajo, sino toda la congregación.
No eres tú como pastor tomando todas las decisiones como una iglesia pastorcéntrico. Son gobernados por sus ancianos y tienen que someterse. No sé cuántas veces cuando yo tenía 8 años de ser pastor, serví muchos de los años de mi ministerio como misionero, pero 8 años como pastor. Y yo me acuerdo que en varias ocasiones, estando en una reunión de los ancianos, que yo tenía una idea que yo quería presentar para que pudiésemos adelantar con la iglesia, y los ancianos lo escuchan y dicen que no. El golpe. Pero es un golpe solo para el que no es humilde y decir, bueno, si ustedes dicen que no, entonces no vamos a hacer eso, porque ustedes son los ancianos. Me someto a los ancianos. Los ancianos son los que gobiernan en la iglesia. Claro que yo por detrás estoy pensando en quizás otro plan, entonces, para presentarles, porque tengo llamado de ser visionario, ¿verdad? Entonces, si no es esto, entonces, vamos a ver si hay otro camino, y ya tarde o temprano llego a algo para presentar a los ancianos. Dicen que es así. Gracias, pastor, por seguir nuestra dirección y no hacer lo otro, porque esto realmente es mejor. Ellos son sabios, por lo que tienen la sabiduría del Espíritu Santo por hacer el trabajo que tienen que hacer. Pónganle atención a los ancianos en tu iglesia, pastores. Pónganse atención a eso. Josué, líder capaz, espíritu de sabiduría, guerrero poderoso, acompañado de Dios. Ahora, me imagino que algunos de ustedes, como pastores, escuchen eso. Y antes que termino el sermón, quizás algunos de ustedes ya están poniendo su carta de renuncia en el pastor. Porque es una gran responsabilidad. Grande. Tener la responsabilidad, los pastores, los ancianos, los diáconos ordenados, realmente es una gran responsabilidad en cualquier puesto de liderazgo dentro de la iglesia, sea maestra de escuela dominical, sea el que está dirigiendo una escuelita bíblica de verano para llamar a un programa de evangelismo, discipulado. Gran responsabilidad, y no lo hacemos sin reconocer que somos acompañados de Dios. Recuerden que no están solos en el trabajo que están haciendo. Claro que tiene su equipo alrededor, sus ancianos y los diáconos que le están apoyando en el ministerio. Tienen también la congregación que están orando por ustedes. Y debemos nosotros estar predicando a la congregación que sigan orando para nosotros en nuestros ministerios. Pero más que todo tenemos a Dios que nos está acompañando en el ministerio pastoral que nosotros estamos haciendo. Josué entendió eso, que Dios le estaba acompañando. ¿Se acuerda la historia de los 12 espías? Que iban adentro para revisar la tierra de Canaán. En Números capítulo 13, 14 tenemos esa historia. 10 de los espías regresan y tienen un informe de mayoritario, el informe principal, porque eran 10. Los gigantes, varones, son grandes. Las paredes son de una fortaleza de anchos, así nunca podemos derribar esas paredes para entrar en las ciudades principales. Jamás podemos hacer eso. Josué y Caleb vienen con otro informe de minoría, ¿verdad? Diciendo, hermanos, los gigantes son grandes. Las paredes que no se pueden, es difícil para derribarlos o subirlos y todo eso, pero más grande que los gigantes y las paredes es nuestro Dios, que nos acompaña. Ese es lo que Dios estaba buscando en quien seguiría a Moisés. El que reconoce que no está haciendo el trabajo él mismo. Más bien es mejor para nosotros decir,
tengo temor de ser pastor, porque no sé cómo me va. No sé si puedo hacer ese trabajo de anciano, porque muchos responden, diácono, no sé, dirigir este ministerio, ser maestra de esta clase, no saben cómo traviesas son esos niños, ¿cómo puedo yo ser maestra de esa verdad? Pero sin saber que nosotros tenemos que recordar que hay un Dios más grande que estos niños traviesos. ¿Verdad? Hay un Dios más grande que estos miembros quejumbrosos que quieren quejar sobre todo cosas. ¿Usted tiene miembros así también? ¿O solo yo en la iglesia? Pero Dios es más grande que eso. Lo importante es reconocer que cuando yo entro en algún ministerio, cuando Dios me pide dirigir algún ministerio, que yo diga, cuando Cornelia me pidió ser el decano internacional, yo dije, no, me quedo aquí en Centroamérica como coordinador, pero conozco aquí mejor el asunto, ¿verdad? No tengo miedo de eso. Pero me lancé por lo que Dios me había llamado para hacer eso. Y gracias al apoyo de ustedes como líderes, este equipo grande que ustedes tienen aquí en Centroamérica y lo que tienen en la Suramérica y lo que tienen en la África y en la India, en Europa y todo eso, en la Asia, nosotros tenemos gran equipo de apoyo, pero más que todo tenemos a un Dios más grande que nos da lo que necesitamos, que nos llene de dónde están nuestros débiles. Yo tengo muchos, pregúntale a mi esposa, ¿verdad? Tengo muchos débiles, pero Dios fortalece las áreas de débiles si tú le pides a Dios que le llenes de los débiles que tiene. Hermanos, Josué capítulo 1, versículos 6 al 9, con eso termino. Moisés diciendo a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sea muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la diestra ni a la siniestra. Es Dios hablando aquí a Josué, para que seas prosperado en todas las cosas que aprendas. Nunca se apartará de tu boca, pastores, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pastores, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Oremos, hermanos. Gracias, Señor. Pongamos de pie para oración. Gracias, Señor, por esta palabra de aliento que viene de tu Espíritu Santo para nosotros. Nosotros nos sentimos inútiles para el trabajo a lo cual nos ha llamado los pastores aquí, las familias, las esposas, los hijos de la familia pastoral también. Señor, denos lo que tú nos has prometido en las palabras de Josué. Esfuérzanos, denos lo que necesitamos para seguir adelante en el ministerio pastoral, en el contexto del reino de Dios por medio de la iglesia que tú nos has encargado. Te pedimos eso en tu nombre. Amén. Amén.